Les voy a hacer un recuento de esta variable porque es bastante importante saberla calcular. De este capítulo les voy a hacer examen presencial. Así que por favor pregunten lo que quieran de este capítulo. Vamos a hacer un recuento de todo. La duda, por más sencilla que sea, estoy dispuesto a resolverla. Así que pregunten. Bueno, vamos a ver un repaso entonces de la variable tránsito. La variable tránsito nos va a servir para el diseño de pavimentos flexibles, rígidos, articulados y semirrígidos. Vamos a hacer un recuento de la clasificación y nomenclatura de los vehículos. Habíamos visto nosotros que los vehículos se clasifican en vehículos livianos y vehículos pesados. Vehículos livianos son aquellos que tienen una capacidad inferior a 5 toneladas y los vehículos pesados son aquellos que tienen una capacidad superior a 5 toneladas. En pavimentos solo se tienen en cuenta los vehículos pesados. O sea, que vamos a tener en cuenta para el diseño los buses y los camiones. A los buses y camiones también se les denomina vehículos comerciales. La nomenclatura que le ha dado el Ministerio de Transporte, dependiendo si son vehículos livianos o vehículos pesados, es la siguiente. Tipo A los automóviles, camperos, camionetas y microbuses. Tipo B, a los buses. Tipo C, a los camiones. O sea, está tomando la primera letra. Automóviles A, buses B, camiones C. ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿O qué nombre les vamos a dar? Depende del número de ejes que tenga cada vehículo, ya sea el bus o ya sea el camión. En otras palabras, del número de líneas rotacionales. Al eje se le llama línea rotacional también. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta ustedes, tenemos un camión. Entonces, por ser camión le ponemos la letra C. Tiene dos ejes, dos líneas rotacionales, entonces será C2. Dentro de esta clasificación hay camiones pequeños y camiones grandes C2. Para este de acá, cojamos este ejemplo, el C5. O sea, con ejes, con vehículos de 5 ejes. Aquí tenemos el tractocamión. C3, S2. C por el camión. 3 porque tiene 3 ejes. 1, 2 y 3. Y tiene semirremolque. Entonces S y el número de ejes que tiene el semirremolque 1 y 2. Entonces, es simplemente anteponerle la letra correspondiente y el número de ejes. Les decía a ustedes que el semirremolque, parte de su carga, la resiste el camión. O sea, se transmite carga el semirremolque al camión. Aquí lo vemos. En cambio, el remolque, con la letra R, hagan de cuenta que aquí tenemos un remolque, tiene sus ejes y toda la carga descansa sobre los ejes del remolque. No le transmite absolutamente nada al camión. Hay unos vehículos especiales, les comentaba, que se utilizan en minería. Ahora, ya vimos lo de los vehículos, cómo se clasifican. Ahora vamos a ver cómo se clasifican sus ejes. Recordándoles que van a haber ejes simples, ejes tándem y ejes trident o tándem triple.
De acuerdo a eso, nosotros podemos clasificar también esos diferentes tipos de ejes, ya sean los simples, ya sean los tándem, ya sean los trident o tándem triple. Los podemos considerar de llanta sencilla, de llanta doble y mixtos. Aquí vemos los ejemplos. Eje simple de llanta sencilla, en sus extremos tiene una sola llanta. Eje tándem, en sus extremos tiene una sola llanta. Eje trident o tándem triple, en sus extremos tiene una sola llanta. Tándem quiere decir un eje tras de otro. Por eso también este se puede llamar tándem triple, un eje tras del otro. Aquí tenemos los de llanta doble, eje simple, en sus extremos tiene llanta doble. El tándem en sus extremos tiene llanta doble y el trident o tándem triple en sus extremos tiene llanta doble. Y aquí tenemos el mixto, que generalmente no se ve esto, ¿no? El mixto. Pues no va a haber simple, ¿verdad? Mixto, no va a haber. En tándem tenemos un eje, lleva una sola llanta en sus extremos y el otro eje doble llanta. Y lo mismo para el trident, ¿no? Puede tener esta configuración, dos ejes que tengan llanta sencilla en sus extremos y llanta doble en uno de los ejes. O puede ser que un eje lleve llanta sencilla en sus extremos y los otros dos llanta doble. Generalmente nosotros vamos a considerar son estos. El eje simple de llanta sencilla, que es el direccional, o podemos considerar este de llanta doble, que es el eje de referencia, que nosotros tomamos de 8.2 toneladas, y los tándem de llanta doble, y los trident de llanta doble. Esos son los que vamos a considerar nosotros en pavimentos. Estos son los que circulan con frecuencia por las carreteras colombianas. Aquí tenemos los multiejes, ¿no? Muchos ejes. Entonces, por eso se denomina multiejes. Pregunto, clasifíquenme en este, ¿cuál es? ¿Qué nomenclatura le dan? ¿Qué vehículo es este, por favor? C3, S1. Oh, correcto, este. C3. C3, este. C3, S3. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Generalmente la carga se distribuye en estos porcentajes. Aquí está un poquito elevado, ¿no? Aquí está un poquito elevado. Pero generalmente, de acuerdo al estudio que se ha hecho, generalmente los vehículos, como ejemplo el C3S3, la carga que lleva este vehículo, el 11% generalmente de la carga la recibe el eje direccional, el 34% la recibe el eje tándem y el 55%, un poquito menos diría yo, ¿verdad? La recibe el eje trident. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros cuando estamos haciendo un estudio del tránsito? Nos interesa conocer la composición vehicular. Cuando nosotros estamos haciendo un estudio de tránsito, cuando estamos calculando el tráfico promedio diario semanal, ¿ustedes qué es lo que hacen? Se ponen a contabilizar los vehículos que pasan. ¿Cuántos automóviles pasan? ¿Cuántos buses pasan? ¿Cuántos camiones pasan y de qué tipo? Porque recuerden, dentro de los camiones hay diferentes tipos. Entonces, eso lo tienen que distinguir ustedes. O si no, no podrían hacer un estudio de tránsito. También se necesitan las cargas que llevan esos ejes, ¿verdad? Entonces, hay que pesar los ejes, a no ser que tenga el factor daño del vehículo, ¿no? Entonces, hay que conocer las cargas que llevan esos ejes. Como se pueden dar cuenta ustedes, por las carreteras colombianas transitan la cantidad de ejes que ustedes quieran, ¿verdad? Y cada eje lleva diferentes cargas. Cada eje lleva diferentes cargas. Es un espectro muy grande de cargas que llevan. Puede ser el mismo tipo de eje, pero las cargas son diferentes. ¿Por qué? Porque los vehículos, así sea el mismo tipo de camión, puede estar más cargado o menos cargado o puede ir vacío.
hay que conocer el volumen, ¿verdad? Para el periodo de diseño. Para el periodo de diseño. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros en pavimentos, cuando vamos a hacer un diseño, conocer del tránsito, su composición vehicular, las cargas que llevan los ejes y el volumen que va a transitar durante un periodo de diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, lo que les acabo de decir a ustedes del espectro de ejes que están pasando con diferente carga, nosotros vamos a hacer un diseño teniendo en cuenta la individualidad de la carga que lleva el eje, sería la locura para hacer un diseño. Sería la locura. Entonces, ¿qué es lo que hace el diseñador de pavimentos? Esas cargas que llevan los diferentes ejes, o sea, los ejes simples, los ejes tándem, los ejes trident, todo eso lo convierte ¿qué? A una carga equivalente. A una carga equivalente de un solo eje que en sus extremos lleva llanta dual y tiene un peso de 8.2 toneladas. Esa es la carga equivalente. Un eje simple o eje sencillo, como quieran llamarlo, de llanta dual, de carga de 8.2 toneladas, o que es lo mismo 18.000 libras, o que es lo mismo de 80 kilonewtons. Entonces, es el ejemplo que les decía a ustedes, ¿no? A mí me da igual tener 4.000 pesos que $1, suponiendo que el dólar esté a 4.000 el cambio. Entonces, estamos cambiando nosotros, ¿qué? Diferentes pesos, díganse ustedes el peso, 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 50 pesos, todo eso lo cambio a dólares. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, todas las cargas de los diferentes ejes las convertimos a una sola carga. Y al convertir a esa sola carga, pues se me facilita el diseño. Se me facilita el diseño. ¿Qué vamos a calcular al final nosotros del tránsito? Este valor N. Este valor N, dependiendo del método, me sirve para pavimentos flexibles y también para pavimentos rígidos, dependiendo del método que se esté utilizando. Pero, si utilizamos otro método como el de la PCA, entonces ya no se calcula el N, sino que al tránsito hay que ordenarlo de otra forma. ¿Y qué es lo que necesitamos? Determinar el número por eje simple, estándar, trident y la magnitud de la carga. O sea, tenemos que conocer cuántos ejes simples pasan, cuántos ejes tándem pasan, cuántos trident pasan y qué carga llevan estos. Eso les voy a enseñar a ustedes cómo organizar. Les voy a enseñar a calcular el valor de N y les voy a enseñar a calcular de esta forma también que les pide el método de la PCA. En cuanto a los periodos de diseño, para pavimentos flexibles generalmente se diseña para 10-20 años. Este rango está entre 10 y 20. Para pavimentos rígidos es mucho mayor. Es mucho mayor, entre 20 y 40. Se ha demostrado que las losas de concreto hidráulico duran bastante, muchos años, 30, 40 años. Por eso los periodos son más largos. Ok. ¿Qué necesitamos de nuestro estudio del tránsito? El tránsito promedio diario. El tránsito promedio diario. El tránsito promedio diario está constituido ¿por qué? Por automóviles, más los buses, más los camiones. O sea, tenemos que contabilizar, así no se tengan en cuenta los automóviles, los tenemos que contabilizar para saber cuál es el porcentaje de los vehículos comerciales que se necesitan. Entonces, aquí debe de estar metido en este tránsito promedio diario los automóviles, los buses y los camiones.
Debemos conocer la distribución direccional. Su distribución direccional. ¿Qué quiere decir eso? De ese tránsito promedio diario que contabilizaron, entonces, ¿cuántos van por un sentido y cuántos van por el otro sentido, sentido contrario? Si no se ha hecho el estudio, si no se ha contabilizado, entonces generalmente se dice que el 50% de este tráfico promedio diario se va por un sentido y el otro 50% se va por el otro sentido. Pero en ese sentido, ya sea por decirlo así, de ida y de regreso, para que me entiendan, ¿entiendes? Ese sentido puede tener varios carriles. Si tuviera un solo carril, entonces todo el 50% de esta distribución direccional, pues iría por el mismo carril. O sea, no se vería afectado. Pero si tiene dos carriles esa dirección, entonces de ese 50% toca saber cuántos se van al carril de diseño, de ese 50%. Si tuviera tres carriles esa dirección, entonces toca saber qué porcentaje se va a ese carril de diseño de esta distribución direccional. O sea que esta distribución direccional hay que afectarla por una distribución por carril. Entonces, repito, esta distribución direccional hay que afectarla por esta distribución por carril. Entonces, fíjense, este tránsito promedio diario hay que afectarlo por esta distribución direccional. Y esa distribución direccional hay que afectarlo por esta distribución por carril. Ese es el orden. ¿Qué otros datos necesitamos? La clasificación de los vehículos. Ustedes tienen que saber cuáles son los buses, cuáles son los camiones, y de los camiones, qué tipos de camiones. Debemos proyectar este tránsito. Este tránsito lo tenemos que proyectar, ¿verdad? Proyectar para el periodo de diseño. Pero aquí estaríamos hablando de vehículos. Hasta aquí hemos hablado de vehículos, pero yo necesito ejes, convertir a ejes de referencia. Entonces necesito calcular ¿qué? El factor de equivalencia de carga. Necesito calcular el factor de equivalencia de carga. Si ustedes a estos vehículos lo multiplican por este factor, convierten a ejes de la carga de referencia. O sea, todo lo convierten a un eje simple de llanta dual de peso de 8.2 toneladas. ¿Quién no ha entendido, por favor? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, esa partecita, si puede ser tan amable, que me enredé un poquito la partecita de la distribución del carril. La direccional sí le comprendí, sino La la del carril, ahí distribución por carril, me ¿verdad? embolaté un poquito. Ajá, Lástima que no tengo el dibujo. Haga de cuenta que está usted en la carretera Pasto-Chachagüí, ¿verdad? La carretera Pasto-Chachagüí, ¿cuántas direcciones tiene? Dos, ¿verdad? Una que va para Chachagüí y otra que de Chachagüí viene a Nacapasto. O sea, un sentido de ida y de regreso, ¿verdad? Cuando usted está calculando el tránsito promedio diario, ¿qué contabiliza? Los que se van y los que regresan, ¿verdad? Los que van y vienen, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, este tránsito promedio diario tiene que distribuirlo a las dos direcciones. Si usted no ha contabilizado de manera independiente cuántos se van para Chachagüí y cuántos son los que vienen, si no lo ha hecho de esa forma, que sería lo más correcto, entonces usted dice, 50 de lo que contabilicé se iban para Chachagüí, para que me entienda. Y los otros 50 venían de Chachagüí. Esa es la distribución direccional, ¿verdad? Ahora haga de cuenta, la vía Pasto-Chachagüí tiene dos direcciones, una que va y otra que regresa. La dirección que se va, ¿cuántos carriles tiene? Uno, ¿verdad? No tiene dos carriles, tiene un carril. Usted cuando viaja a Chachagüí se va por un solo carril, ¿verdad? Por un solo carril. Si tuviera dos carriles que se van para Chachagüí, entonces, ¿qué hace?
la distribución direccional tiene que afectarla por un porcentaje, o sea, saber cuánto se va por el carril de diseño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Entrar a una tablita, entrar a una tabla y afectarlo por un numerito que le dice esa tabla, que lo vamos a ver más adelante dependiendo del número de carriles. ¿Sí entendió? Si no entendió, Sí. pues dígamelo, con mucho gusto le vuelvo a explicar. Ahí ya le comprendí, profe, muchas gracias. ¿Ve? Haga de cuenta que van caminando, por decirlo. No hagamos de cuenta vehículos. Que se va usted, su novia, su suegra, el perro, ¿entiende? Para Chachagüí se van caminando. ¿Entiende? Entonces van 5 personas. Se van para Chachagüí caminando. ¿Verdad? Como tiene un solo carril, usted dice, se va todo el 50% de esta distribución direccional, se va por ese carril. Pero si tuviera 2 carriles, su suegra y el perro se irían por un carril, usted y su novia y su hijo se van por el otro carril, ¿sí me entiende? Entonces hay que saber qué porcentaje coge el carril de diseño de esta distribución direccional. ¿Ok? Listo, ¿Sí me profe. comprendió? Sí, señor. Ok. De esto haremos un ejercicio, no se preocupe. Bueno. El tránsito promedio diario puede ser semanal. Generalmente para pavimentos el estudio se lo hace en una semana, porque también podría ser anual, o sea, durante un año, pero un año es muy largo. Entonces, generalmente se hace el estudio durante una semana, por eso se llama tráfico promedio diario semanal. El estudio se hizo en una semana. ¿Cómo averiguó este valor? Pues usted se paró en la vía y empezó durante una semana, durante las 24 horas a contabilizar cuántos automóviles pasaron, cuántos buses pasaron y cuántos camiones pasaron, y de esos camiones, ¿de qué tipo? ¿Cuántos pasaron? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Pero este tráfico promedio diario anual también lo podemos calcular en base al tráfico diario semanal, o sea, aplicándole una estadística, ¿verdad? Aplicando estas formulitas que ven en la parte inferior, ¿verdad? Ustedes pueden convertir a tráfico promedio diario anual, y eso es lo que hace uno generalmente, ¿no? Para darle un poquito más de certeza, ¿no? Entonces convierte el tráfico promedio diario semanal a anual, aplicándole una estadística, aplicando estas formulitas que ustedes ya las deben de conocer en la materia de estadística, les sean de verdad. Aquí, entonces, distribución direccional y por carril. Entonces, para determinar la distribución direccional FD de los vehículos comerciales, ¿cuáles son los vehículos comerciales? Los buses y los camiones, o sea, los vehículos pesados, mayores a 5 toneladas de capacidad. Generalmente, dice, se adopta el 50% en cada dirección. O sea, de ese tráfico promedio diario semanal, de ese estudio que usted hizo, uno dice, si no ha contabilizado cuántos se van y cuántos vienen, entonces, si no ha hecho ese estudio, dice, asume, ¿no? El 50 se van y 50 vienen, ¿verdad? O sea, el 50% se van en una dirección y el otro 50 se viene en otra dirección. Pero esa dirección, este 50% que usted toma, hay que afectarlo de acuerdo al número de carriles, dependiendo del número de carriles. Si fuera un solo carril, en esta dirección, si fuera un solo carril, entonces no tiene por qué afectarlo. Sería todo el 50%, o sea que el factor carril sería 1. 1 por 50 le da 50. Pero si tiene más carriles, entonces hay que afectarlo por un factor carril. O sea, hay que disminuir este 50%. Hay que disminuirlo dependiendo del número de carriles que tenga la dirección. Entonces, aquí dan unas tablitas, el INVIAS y la ASTO, 2002. El INVIAS le dice, afecte el factor direccional. Si tiene un carril, afectalo por 1, o sea, no lo afecte, dice, porque todo el 50% lo ocupa el carril de diseño, porque hay un solo carril.
Pero si tiene esa dirección, 2 carriles, multiplíquelo por 90. ¿Qué le está diciendo? Que el carril de diseño va a ocupar el 90% de ese 50% que se va por esa dirección. Entonces sería aquí 50% por 1, aquí sería 50% por punto 90, y aquí para 3 carriles sería 50% por punto 75. ¿Y qué obtuvo? La cantidad de vehículos que se van en esa dirección. La ASTO da esto. Aquí coinciden, ¿no? 1 y 1, 0,90, y aquí cambia un poquito, ¿no? Para 4 carriles, el INVIAS no da ninguna información, no ha hecho el estudio. La ASTO sí. Si en caso los mandan a ustedes con el INVIAS a calcular, entonces tomen el de la ASTO para 4 carriles, o si no, tomen los de la ASTO. Eso ya depende del criterio del diseñador, cuál toma, si el del INVIAS o el de la ASTO. Si usted está utilizando un método del INVIAS, aplique los del INVIAS. Si usted está aplicando un método para el diseño de su pavimento del ASTO, aplique los del ASTO. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Acá vemos una tabla que es mucho más sofisticada. Esta de aquí en Colombia no la utilizamos, ¿no? Fíjense que aquí hace la clasificación, 2 carriles, dice, de dirección, entonces, ¿qué porcentaje toma? Ahí toma, si es interior del carril o exterior, entonces, dependiendo si es el interior o el exterior, toma diferentes valores, diferentes porcentajes. Y lo mismo, si es 3 carriles, entonces, para el interior, el central y el exterior. Entonces, tendría que decidirse para cuál diseña, si para el interior o para el exterior. Y lo mismo aquí, tiene que decidirse con cuál diseña, con el carril interior, con el central o con el exterior. Indudablemente tiene que diseñar por el carril que más vehículos lleve. Porque yo no puedo decir, este carril lo pavimento con un espesor X, el central con un espesor Y el exterior con un espesor Z, no. Todos los carriles llevan el mismo diseño. Ok. Cargas máximas de los vehículos. Estas son las cargas máximas que se les permite al Ministerio del Transporte, ¿verdad? Aquí tenemos. La máxima carga es para el C3, S3, 52 toneladas. Para el vehículo, ¿no? Para los ejes, las cargas máximas son, para el eje simple direccional, 6 toneladas. Para el eje simple de llanta doble, 11 toneladas. Para el eje tándem de llanta doble, 22 toneladas. Y para el eje tridente de llanta doble, 24 toneladas. Eso es lo que se les permite como máximo. Y que les decía a ustedes, ¿verdad? Que es importantísimo respetar estas cargas, que los usuarios respeten estas cargas, porque uno diseña para las cargas, ¿verdad? Hay para unas cargas de diseño, pero si el usuario las viola, entonces se va al traste del diseño. Por eso hay básculas cerca a los peajes, donde pasa el vehículo y les pesan los ejes. Si llevan sobrepeso, los multan y los hacen descargar. Pero sin embargo, así se busca la manera para violar las cargas. Porque el usuario no piensa, ¿no? Él sería el que más debe de respetar las cargas. Porque él está haciendo uso de la vía. Y si hace uso de la vía, pues la tiene que cuidar, ¿no? La tiene que cuidar, no la tiene que destruir. E igualmente, ¿no? Afectaría a los puentes, ¿no? Porque los puentes también se calculan para unas cargas. Entonces, eso hay que respetar. Aquí tenemos las cargas de referencia. Cuando vamos a buscar nosotros, cuando vamos a calcular el factor de equivalencia de carga, tenemos en cuenta estas cargas de referencia. Estas me sirven para convertir las cargas que llevan los diferentes ejes
para convertirlos al eje estándar de 8.2 toneladas. Entonces, estas carguitas son, para el eje sencillo de rueda simple, 6.6 toneladas. Para el eje sencillo de rueda doble, 8.2 toneladas. El eje tándem de rueda doble, 15 toneladas. Y el trident de rueda doble, 23 toneladas. ¿Qué quiere decir? Estas cargas de referencia, que estas cargas que ven aquí, si van montadas en estos ejes, ¿verdad? Producen el mismo daño. Da igual que pase un eje sencillo de rueda simple con 6 toneladas a que pase uno de rueda doble que lleve 8.2 toneladas. Y da lo mismo que pase un tándem de rueda doble que lleva 15 toneladas o el trident que lleva 23. El daño es el mismo, por eso se toma como carga de referencia para convertir, digámoslo así, los pesos a dólares. Hay otra forma de calcular, ¿verdad? Hay otra forma que en vez de convertir todo a 8.2 toneladas, se toman las cargas de mayor frecuencia, entonces para ello hay que sacar el espectro de cargas. Es un poquito más complicado, ¿no? Y saber cuál es el peso de mayor frecuencia está circulando. Entonces se diseña para esas cargas. Entonces hay que hacerlo para cada eje, para todos los ejes de los diferentes camiones. Esto es bien largo, ¿verdad? Toca sacarle el espectro de carga a cada eje de los diferentes camiones. Esta es otra forma. Entonces, vamos a diseñar para las cargas de mayor frecuencia, que están transitando más. Aquí para el ejemplo, fíjense que las de mayor frecuencia son las que llevan entre 5 y 7 toneladas. Acá para el ejemplo, entre 20 y 26 toneladas. Pero eso es otra forma de calcular. Nosotros para nuestro diseño vamos a calcular en base a ejes equivalentes. Periodos de diseño, ya les había dicho. Generalmente el pavimento flexible, entre 10 y 20. El pavimento rígidos, entre 20 y 40 años. Pero quiero que me entiendan que el periodo de diseño, ¿verdad? No es lo que le va a durar ese tiempo, el pavimento, no. Porque se necesita ser brujo para calcular el tránsito de una manera exacta. Tomen el periodo de diseño. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo pase ese número de ejes que ustedes calcularon en su periodo de diseño. Entonces, digámoslo así, el arte del diseñador de pavimento, su berraquera, está en eso, ¿no? En aproximarse lo que más pueda a ese número de años que ha calculado, ¿verdad? En aproximarse, pero es muy difícil, es muy difícil. Puede que dure más o puede que dure menos. ¿Y dura menos cuándo? Porque pasaron ese número n que calcularon antes de los 10 años, por decir un ejemplo. O se demoró más en pasar. Esos ejemplos se va a durar más de 10 años. Eso sí quiero que tengan bien clarito. Si yo diseño para 10 años, no quiere decir que me va a durar 10 años en la práctica, ¿no? Me va a durar hasta cuando pase ese valor n que calculé, que puede ser antes o después de ese periodo de diseño. Lo correcto sería que haber hecho un cálculo, pero nadie creo que lo va a calcular de una manera exacta. Todas estas variables en pavimento son de mucha incertidumbre, ¿no? De mucha incertidumbre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo ese estudio de tránsito, entonces vuelvo y repito, lo tenemos que llevar a calcular unas cargas equivalentes, la del eje estándar. Entonces, para ello necesitamos calcular el factor equivalente de carga, el factor de equivalencia de carga, que es lo mismo. ¿Y qué es eso? Es un número. Es un número que expresa la relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por una carga. ¿De cuáles cargas? Las que llevan los ejes. Y la producida por un eje estándar. Entonces, a esa relación de pérdida de serviciabilidad
de la carga que llevan los diferentes ejes y la producida por el eje estándar, eso es lo que se llama factor de equivalencia de carga. ¿Y qué es la pérdida de serviciabilidad? Para cada vehículo y para cada determinada estructura, ojo, o sea, para cada vehículo y para cada tipo de estructura, porque el daño va a ser diferente. Si pasa por un pavimento flexible, un pavimento rígido o un pavimento articulado. O puede ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes estructuras, diferentes espesores. Entonces va a ser diferente la pérdida de serviciabilidad. Entonces, para que llegue un pavimento a la falla, se necesita que pase un número de aplicaciones de esa carga para que llegue a la falla. Por eso nosotros calculamos ese valor n. Y por eso decimos, cuando pase ese n, pues se le acabó su periodo de diseño. Para el cálculo de este factor de equivalencia de carga, hay varios métodos. Hay un método general de la H en base a unas ecuaciones. Es sencillo también utilizar esas ecuaciones. Hay que tener en cuenta el tipo de eje, hay que tener en cuenta la magnitud de la carga y el tipo de estructura. Hay que tener en cuenta el tipo de estructura. Eso para el método general de la H, entonces estaríamos calculando factores de equivalencia de carga mucho más exactos, mucho más exactos. Pero generalmente se utiliza un método más rápido, que es el método simplificado, en la cual no se tiene en cuenta el tipo de estructura, no lo tenemos en cuenta el tipo de estructura. Simplemente tenemos en cuenta el tipo de eje y la magnitud de la carga. Recuerden que hay una formulita que para calcular el factor de equivalencia de carga, que la vamos a ver más adelante, que carga que le lleva el eje dividida entre la carga de referencia elevado a la 4. Entonces, ¿qué hemos tenido en cuenta? El tipo de eje y la magnitud de la carga, simplemente. Más no el tipo de estructura. ¿Eso para qué? Para el método simplificado. Si fuera el método general de la H, que es una ecuación más larga, entonces sí hay que tener en cuenta el tipo de estructura. Y hay otros métodos, como el método de la Shell, el método del Instituto del Asfalto, que utiliza otras formulitas para calcular el factor de equivalencia de carga. Entonces, dependiendo del método que ustedes estén utilizando para su diseño, hay que utilizar el método simplificado o el general de la ASTO, o si están utilizando el método Shell, entonces utilicen el de la Shell. Si están utilizando el del Instituto del Asfalto, entonces utilicen el método del Instituto. Entonces, depende del método. Si es el de la ASTO, aplique las fórmulas de la ASTO. Pero si está diseñando con el método Shell, aplique las fórmulas de la Shell. Y si está utilizando el método de la INA para su diseño, utilice las fórmulas de la INA, del Instituto del Asfalto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, eso sí me gustaría que quede claro, ¿no? El factor de equivalencia de carga depende de esto. Del tipo de eje, es función del tipo de eje, de la magnitud de la carga y del tipo de estructura. Vuelvo y repito, ¿por qué hay que tener en cuenta la estructura? Porque no es el mismo daño si pasa esta carga sobre un pavimento flexible, un pavimento rígido, un pavimento articulado, o puede ser, en comparación pueden ser los flexibles, pero pueden tener diferentes espesores. Entonces, diferente estructura, diferente estructura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Van a ser muy diferentes los resultados entre un método y otro? No mucho, pero sí difiere, ¿no? Sí difiere. ¿Pero eso es más que nada por criterio del diseñador o hay algunos casos en los que conviene más uno que el otro? Pues, ¿qué le digo? Eso a usted tendrá que diseñar de acuerdo con, si es con el Instituto del INVIAS, entonces lo manda con el INVIAS, o cualquier otro método, ¿verdad? Usted demuestra que su método es idóneo, ¿entiende? Entonces puede utilizar dos métodos y compara los resultados, ¿no? Compara las estructuras que le están dando con un método y con otro método, pero no le va a dar los mismos diseños, no, difiere.
Profe, una preguntita. Sí. Y así en la experiencia suya y del tiempo de los métodos generalmente, ¿cuál es el que saben utilizar más Los del o- INVIAS, vean, los del INVIAS son copias de las y de otros métodos. Son. Todo lo que tiene el INVIAS es fusil de los gringos. Puro fusil, pura copia, porque nosotros no tenemos el cerebro para inventar. ¿Entiende? Todo viene del exterior. Así le hable a usted de las normas del INVIAS. Los métodos que utilizan son de la AST y de otros métodos, pero le llama norma INVIAS, que está tomando las de la AST. ¿No comprende? Son adaptados. Pero que el INVIAS haya sacado un método propio del INVIAS. Entonces, generalmente se puede decir que son de la AST. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, nosotros para convertir a ejes de la carga estándar, o sea, el eje simple de 8,2 toneladas, ¿verdad? Lo podemos hacer con el daño del vehículo, con el factor daño del vehículo, o conociendo los factores daño de los ejes. Aquí vamos a hablar del vehículo. ¿Qué daño produce un vehículo? Entonces, para calcular el daño o factor daño que produce este vehículo, hay que sumar los daños que produce el eje simple direccional, el eje tándem y el eje tridente. Y ahí obtenemos el daño del vehículo. Entonces, fíjense que estamos hablando factor daño del vehículo completo y factor daño de los ejes. Y lo mismo del bus. Hagan de cuenta que aquí hay un bus. Yo puedo hablar del daño de todo el vehículo, del bus que me produce en el pavimento, o del daño de cada eje. Si es del vehículo completo, tengo que sumar los daños de cada eje que produce. ¿Está claro? Ahora, el daño que produce este vehículo o estos ejes es diferente si es el pavimento flexible o es pavimento rígido o es pavimento articulado. El daño tiene que ser diferente, el que le produce. O puede ser un flexible, comparando, hagan de cuenta que un flexible tiene una estructura X y un pavimento flexible tiene una estructura Y. Diferentes estructuras. El daño son diferentes. No se puede decir que el daño es igual. No se puede decir que el daño es igual. Son diferentes. Porque la estructura es diferente. La estructura es diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces hay que sumar los factores daños de cada eje para tener el del vehículo completo. Entonces nosotros podemos hablar, si es de los camiones, le llamamos factor daño de los camiones. Si tenemos solo de los buses, entonces le vamos a llamar factor daño de los buses. De los buses. Pero si para nuestro estudio incluimos los buses y los camiones, entonces le vamos a llamar factor daño global. Porque hemos incluido a los buses y a los camiones. ¿Está claro? Para irnos entendiendo en el lenguaje. Estas son las cargas, estas son las formulitas sencillas del H, método simplificado. Fíjense que aquí no tiene en cuenta la estructura del pavimento, aquí no la tiene en cuenta. Es un método simplificado. Simplemente tiene en cuenta que la carga que lleva el eje y la carga de referencia del cuadrito que ya les indiqué. Esta carga es para el eje simple de rueda simple, este es para el eje simple de rueda doble y este es para el eje tándem y este es para el eje triple. Estas producen el mismo daño, ¿verdad? Siempre y cuando vayan en su respectivo eje.
Entonces, ¿cómo calculamos nosotros? De acuerdo al método del ASTO, el método simplificado, carga que lleva el eje sobre la carga de referencia elevado a la 4, o sea, elevado a la n, que el valor n es 4. Estas fórmulas son para pavimentos flexibles. Para pavimentos rígidos cambian. Las cargas de referencia cambian. Cambian las cargas de referencia. Porque ya es otro tipo de pavimento. Es otro tipo de pavimento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, vamos a calcular este ejemplo. Vamos a calcular, ¿verdad? Para ese camión C3, C3. Para el ejemplo, usted tiene una carga de 52.6 toneladas, lleva una carga de 52.6 toneladas, de esa carga el 11%, 11.1 para este eje, 34.8 para este eje y 54.1 para este eje. Entonces, voy a calcular el factor daño o factor de este vehículo, de este camión, del C3, S3. Entonces, de estas 52.6 toneladas, 5.8 le llegan al direccional, al eje direccional. De esta carga 52.6 al eje tándem le llegan 18.3 y de esta carga de 52.6 le llegan al eje trident 28.5. ¿De dónde salieron estos valores? Pues tuve que haber pesado. Entonces aquí hay una báscula, pasa el vehículo y he pesado los ejes. Y estas son las cargas de esta forma que se han distribuido. Entonces, ¿cuál es el daño que produce el vehículo? Entonces, aplico la fórmula simplificada del ASTO. Carga que lleva el eje dividido entre la carga de referencia. Carga que lleva el eje dividido entre la carga de referencia. Carga que lleva el eje dividido entre la carga de referencia elevado a la 4. Este es el del eje direccional, este es el del eje tándem y este es el del eje trident. Este es el daño que produce el eje direccional, este es el daño que produce el eje tándem y este es el daño que produce el eje trident. ¿Cuál es el daño que produce el C3S3? Pues la suma de los daños de los ejes, 5.18. ¿Qué quiere decir este punto 5.18? Que este vehículo cuando pasa le produce un daño al pavimento. Igual que si pasara 5.18 ejes simples de llanta dual de una carga de 8.2 toneladas. Es lo mismo. Me da lo mismo que pase este camión, que pase 5.18 ejes simples de llanta dual con una carga de 8.2 toneladas. ¿Quién no ha entendido, por favor? Si yo les digo, háganme un estudio, solo por coger la carretera Pasto-Cali, averígüeme el factor daño que produce el C3. ¿Qué hacen ustedes? Primero no sería conocer las cargas del camión. Exactamente. Tienen que poner una báscula. ¿Pesan los automóviles? En este caso no. ¿Pesan los C2, S1? No, profe. No, porque simplemente lo estoy mandando a que me averigüen el factor daño que produce este vehículo. Entonces ustedes tienen que pesar solo estos vehículos. Y le aplican toda la estadística, sacan con toda la estadística aplicándole, entonces llegan a la conclusión que el vehículo C3, el daño que produce en promedio para la carretera Pasto-Cali es de tanto. Si ya fuera a nivel nacional, ¿qué tendrían que hacer? Si les digo, calcúleme el factor daño de este vehículo, pero a nivel nacional, ¿qué tendría que hacer? Solo estaría empezando la carretera Pasto-Cali. Ahí sería contabilizar todos los camiones C3, S3 que circulan por todo el país. Digamos, por todo el país, tomar una muestra de las vías, ¿verdad?
Ir como Claro. haciendo un estudio, clasificando las vías que son idénticas y de esas idénticas tomar una o dos, ¿sí me entiende? No se va a agarrar de todas las carreteras, no, porque no acaba nunca, ¿entiende? Pero sí tomaría una muestra, Y ahí en ese ¿verdad? caso sería hacer la sumatoria de todos los que transitan de ese Todo lo mismo que pasa, referencia. de todas esas. De todas y saca un promedio, porque le estoy diciendo promedio nacional, ¿no? Promedio nacional. Entonces, eso es lo que han hecho, vean. Eso es lo que han hecho, factor de daño. Pero como les digo, esto ya es viejo, ¿no? En el año de 1996, no sé si ya habrán actualizado. ¿Entiende? Entonces, para sacar estos factores de daño, ya del vehículo, fíjense, tuvieron que haber hecho muchos pesos de estos tipos de camiones. Y sacaron los promedios, no los promedios, sino le aplicaron toda la estadística del caso y sacaron que a nivel nacional estos eran los daños que producían estos tipos de vehículos. ¿Y para qué le sirve estos numeritos, estos factores? Para convertir a ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Para eso le sirve. Cuando usted no pesa los ejes de los vehículos, cuando no los ha pesado, los ejes, entonces para convertir a la carga de referencia no se pega de estos números, ¿verdad? Si no ha pesado las cargas, entonces hay que cogerse de algo, entonces hay que cogerse de estos estudios. Que si lo pesa, puede salir el diseño mucho mejor, más exacto, ¿no? Pues verídico ya, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aquí otro ejemplo, cómo sacar el factor daño de los buses, ¿no? Lo mismo, ¿no? Carga que llevan los ejes dividida entre la carga de referencia, elevado a 4, suma de los daños de los ejes, es el daño que produce el vehículo, en este caso el bus. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando pasan estos vehículos, estos buses, este bus produce un daño, equivalente a que si pasara, ¿qué? A que si pasara 1.37 ejes simples de llanta dual que llevan una carga de 8.2 toneladas. Ese era el método del astro simplificado. Ahora vamos a ver otras formulitas. Por ejemplo, el método de la Shell. Si ustedes están aplicando el método de la Shell, pues apliquen estas fórmulas para calcular el factor de equivalencia de carga. Estas formulitas. Miren este ejemplo clarito, ¿no? Un automóvil. Un vehículo liviano transmite al pavimento una carga de 0.7 toneladas. 0.7 toneladas. Esa es la carga que transmite un vehículo liviano. Un vehículo liviano completito. Ahora tomemos solo un eje simple nomás, de un vehículo pesado. Un eje simple de un vehículo pesado puede alcanzar, de acuerdo a la norma, 11 toneladas. Se le puede permitir 11 toneladas. Si ustedes comparan esta carga de este eje nomás, que lleva 11 toneladas, y del automóvil completo, fíjense, la carga es 16 veces mayor. Pero no quiere decir que el daño es 16 veces mayor a esta carga. No quiere decir que el daño que produce este eje simple no va a ser 16 veces mayor a este daño que produce este automóvil. No. Ojalá fuera así. Ojalá. El daño es, vean, 60,000 veces mayor. Por un poco que se eleve la carga, el daño es grandísimo, porque por eso hay que respetar las cargas, porque el daño es exponencial. ¿Ese es ese valor a la 4 elevado de esa fórmula, profe? Sí, sí.
Hagan el ejercicio, apliquen ustedes esa formulita, así de sencillo. ¿Entiende? Póngale una carga X y luego auméntela un poquito y verá a cuánto se le sube el daño. Eso es la locura. Hay que tener en cuenta en los pavimentos que el daño no lo produce una sola carga. O sea, pasó un eje y ya me dañó el pavimento. Por más livianita que sea esa carga, se sigue acumulando hasta que falla la estructura. Entonces, por eso se dice que los pavimentos, o no se dice, sino los pavimentos se diseñan a flexión. Hagan de cuenta un alambre. Cada vez que pasa un eje, se deflecta el pavimento y se recupera. Se deflecta, se recupera, se deflecta, se recupera. Hagan de cuenta que tienen en sus manos un alambre. Lo doblan, lo doblan y lo doblan, lo doblan. Eso es lo mismo con el pavimento. Hasta que llega un punto que el alambrecito se fatigó y se rompió. Lo mismo pasa en un pavimento. Tanto deflectarse y recuperarse como el alambre, llega un punto que se fatiga y hasta ahí llegó. ¿Hasta cuándo llega? Hasta que pase ese valor n que ustedes calcularon. Ese número de ejes equivalentes a 8.2 toneladas que pasan por el carril de diseño para un periodo de diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo se determina el factor camión? ¿Cómo lo determinamos? Entonces podemos hablar lo que les dije, ¿no? Factor camión, si ustedes han tenido en cuenta solo los camiones. Factor bus, si ustedes han tenido en cuenta solo los buses. Pero como ustedes en pavimentos deben de tener en cuenta los buses y los camiones, entonces para distinguirlo lo vamos a llamar factor camión global. Factor camión global, o sea, que tiene en cuenta a los camiones y a los buses para su cálculo. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo el número de aplicaciones de la carga estándar de referencia por el número de camiones que se pesaron. Entonces, si usted está simplemente calculando el factor camión, ¿cómo lo calcula? Solo ha tenido en cuenta solo camiones. Y los ejes que llevan esos camiones los ha convertido a la carga estándar de referencia de 8.2 toneladas y divide entre los camiones que se pesaron. Esa formulita métansela en la cabeza. Factor camión igual. Ejes de referencia de la carga de 8.2 toneladas dividido entre el número de camiones del estudio. Si fuera el factor bus, entonces, ¿qué sería? El factor bus es igual. Ejes de la carga estándar de 8.2 toneladas dividido entre ¿qué? Entre el número de buses del estudio que se pesaron. Si fuera el factor camión global, quiere decir que tuvieran en cuenta los camiones y los buses, entonces sería igual. Los ejes equivalentes de 8.2 toneladas que llevaban los camiones y los buses dividido entre ¿qué? Entre el número de camiones y buses que tuvieron en cuenta para el estudio, o sea, los que pesaron. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y qué entendemos como factor camión? Factor camión es un número que multiplicado por cualquier cantidad de vehículos comerciales, es un número que multiplicado por cualquier cantidad de vehículos comerciales que obtiene el número de ejes equivalentes a 8.2 toneladas, o sea, de la carga estándar. Ahora, este factor camión puede ser calculado para cada tipo de camión, ya lo vimos. Cuando les decía calcule el C3, lo está calculando para cada tipo de vehículo. O también como un promedio de ¿qué? De todos los ejes que pasan por la vía, incluyendo los buses si se desea, pero hay que tenerlos en cuenta. Entonces, el factor camión se puede calcular
Para cada tipo, así ve, aquí lo tiene. Se puede calcular para cada tipo de vehículo. Ve. Para cada, aquí está calculado. Tal como les he explicado. O lo podemos calcular con todo el flujo de todos los ejes que pasan en la vía. Y ya lo vamos a ver cómo. Aquí tienen el ejemplo. Aquí están teniendo en cuenta de todos los ejes. De los ejes simples direccionales, de los ejes simples no direccionales, de los ejes tándem y de los ejes tríden. Y agruparon en rangos de carga. Entonces, en el estudio resulta que menores de 20 toneladas pasaron 45 ejes simples direccionales. Entre 20 y 40 pasaron 51. Eso es como ejemplo, ¿no? De los ejes simples de dirección. Y lo mismo para los ejes simples no direccionales, los ejes tándem y los ejes tríden. Entonces, ¿cómo calculan el factor de equivalencia de carga? Pues aplican la fórmula del astro. ¿Va? Simplificada. Carga que lleva el eje, dividida entre la carga de referencia elevado a la 4. Entonces. Y aquí de esta carga, pues toman el promedio, la dividen entre la carga de referencia, pero eso sería para un solo eje. Este es el daño para un solo eje. Entonces tendría que multiplicar por el número de ejes que pasaron y convierten todo a ejes simples de la carga estándar. Entonces, fíjense, todo ese espectro de cargas que pasó para el estudio que estaban haciendo, todo estas cargas diferentes, de estos ejes diferentes, las convirtieron a la carga estándar. Según el ejemplo, 690.8 ejes de la carga estándar. El factor camión aquí es igual. Los ejes de la carga estándar dividido entre el número de vehículos comerciales. Según el estudio, pasaron 247 vehículos que pesaron. 247. Entonces, el factor camión es 2.8. Dígame el significado de este 2.8. De acuerdo a todo este estudio que tienen aquí. ¿Qué quiere decir 2.8? Quiere decir que estos ejes, los ejes simples direccionales, los ejes simples no direccionales, los ejes tándem, los ejes tríden, en esta cantidad y esta carga que llevan, producen un daño. Equivalente a que si pasaran 2.8 ejes de la carga estándar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ese 2,8, profe, viene a ser el promedio que usted decía, ¿no? Más o menos. Esto quiere decir esto, ¿verdad? Un promedio para todo el flujo. Para todo el flujo del tránsito pesado. Y para todo este flujo que pasó del estudio, en promedio. Entonces, cuando uno no pesa los ejes, aquí los pesaron. Cuando no pesa los ejes, ¿verdad? Fíjense que el factor camión se necesita ¿para qué? Para convertir a ejes equivalentes. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Para eso se necesita. ¿Verdad? Entonces, cuando no se pesa, uno se agarra de las tablitas. De estas tablas. ¿Dónde está? Se perdió. Perdió. De esta. ¿Verdad? Cuando no se pesa, entonces me agarro de esta. Estos numeritos me van a servir para convertir a ejes equivalentes de la carga estándar. Recuerden que n, el valor de n, está en ejes equivalentes de la carga estándar, de 8.2 toneladas. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Entonces, ¿cuál es el tránsito de diseño? Ya para el diseño de mi estructura, debo de tener en cuenta el tránsito actual o existente. ¿Cuál es el tránsito actual o existente? Es el tráfico promedio diario semanal, el que ustedes contabilizaron. Después de que se haya pavimentado, además de este, tráfico promedio diario semanal, o sea, del existente, o sea, del actual, va a llegar otro tránsito, que es el atraído y el generado. El atraído, como su nombre lo dice, ¿verdad? De otras vías, sin cambiar su origen y su destino, van a utilizar esta vía. ¿Por qué? Porque lo atrajo por estar pavimentado. Este usuario de otra vía, ¿verdad? Este usuario de esta vía ve que le conviene irse por esta vía pavimentada, porque llega más rápido, porque es más económico. Y el tránsito generado es debido al desarrollo, ¿verdad? O sea, este se genera, ¿por qué? Porque al estar una vía pavimentada, pues ya las cosechas, todo eso, ya los productos se van a incrementar, ¿verdad? Se va a aumentar el tránsito por esa vía pavimentada. Entonces, el tránsito de diseño es la suma del tránsito actual, o sea, del tráfico promedio diario semanal, más el tránsito atraído, más el tránsito que generado, ¿verdad? Entonces, hay que calcular estos tres. Por lo pronto, digamos así. Pero el tránsito que nosotros vamos a diseñar, con el que vamos a diseñar, se llama tránsito promedio diario inicial o base. ¿Qué quiere decir eso? Pues base. Es aquel tránsito que es como si dijera, se pavimentó y empezó a circular. O sea que se terminó el pavimento ya de construir y empezó a circular. Entonces se le llama tránsito base. Entonces póngase, ustedes lo calcularon ahora, este tránsito. Este de aquí lo calcularon ahora. Pero en pavimentar se demoraron 3 años. Se demoraron 3 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Este tránsito que ustedes calcularon, ¿verdad? Se incrementa porque se demoraron 3 años. ¿Y cuánto se va a aumentar? Pues se va a aumentar en una cantidad de 3 años. Entonces, a este más el tiempo que se demoraron en pavimentar es lo que se llama el tránsito base o inicial, base. Con ese es el que toca diseñar. Con el base. ¿Y cuál es ese? El que se supone que una vez pavimentado, ese va a circular. Entonces, ojo a eso lo que estoy diciendo. A este tránsito de diseño, o sea, el tráfico promedio diario semanal, más el atraído, más el generado, hay que tenerle en cuenta los años, ¿verdad? Para incrementarlo, que demora el proyecto, ya sea por financiamiento, que no les prestan la plata ligero, o que se demoraron por A o por B motivo, entonces hay que incrementarlo, ya aprenderemos cómo hacerlo. Entonces, este es, al final, el de diseño. Ese tráfico promedio diario base o inicial. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Una preguntita, profe. ¿Sí? Por ejemplo, se dijo que para el tránsito promedio diario de diseño, o sea, el estudio de tránsito se lo hace generalmente una semana, ¿no? Sí. Y dijo también en una partecita que se podía también omitir lo de la semana y podría hacerlo en un día y promediarlo como anual, ¿no? No O, dije, no. o- Usted ese tráfico promedio diario semanal, el semanal, lo puede convertir a anual, aplicándole la estadística. O sea, se evita de contabilizar un año, sino que contabiliza una semana, le aplica la estadística y lo convierte anual. entonces el tiempo, por decir mínimo, es una semana Una para hacer semana. ese conteo. Una Menos semana. no se puede. Pues depende del diseño que usted quiera, ¿no? Si se puede, ¿no? Con menos días y con menos
de 24 horas, pero ese no es recomendable. Haga el estudio en una semana y en 24 horas. Eso depende del proyecto, ¿no? Depende de la vía, ¿no? Que usted vaya a pavimentar. Ah, ya. Gracias, profe. Y ahora la semana no es cualquiera, ¿no? No decir ya me paro una semana, no. Hay que saber qué semana se coge, ¿no? La más transitada. ¿Ve? Entonces usted tuvo que haber hecho un estudio previo, ¿no? ¿Qué semana lo transita más? Si le cojo de un mes de donde hacen cosechas, ¿entiende? Se entiende que va a circular mal, ¿no? Entonces hay que saber escoger la semana. ¿Está claro? Sí, señor, profe. Ok. O también podría ser, no sé, una época del año, no digamos, por ejemplo, diciembre o enero, ¿no? Que es Sí, donde la tiene que también escoger. harto tráfico hay, ¿no? Sí, sí, claro, correcto. Hay que saber escoger la semana. Ok, ahora sí vamos a calcular el nivel, el valor N, que me interesa para el diseño. Hay dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1, ¿cuál es? El que calculamos mediante fórmulas muy simples. Y el nivel 2 es cuando utilizamos los modelos de regresión. El lineal, el exponencial, el geométrico, etcétera, y de ahí escogemos un modelo que más se ajuste. O sea, aquí sí aplicamos la verdadera estadística. Este es más real, este es más real. Eso ya aprenderemos cómo se hace. Entonces ya tienen que haberlo visto en su estadística, ¿no? Los diferentes modelos. Mediante fórmulas vamos a aplicar esto, ¿verdad? Aquí que estamos aplicando, ¿verdad? Este valor, ¿verdad? Aquí tenemos en cuenta número de ejes simples equivalentes en el año base, o sea, que se entiende que arranca después de pavimentar, o fue lo que les dije anteriormente. ¿Ok? No es solo la suma de esto, ¿no? Este hay que incrementarlo. ¿En cuántos años? Lo que dure en pavimentarse, o por el financiamiento, mientras consigue el billete, la plata. Pueden ser 2 años, pueden ser 3 años. O sea, este hay que incrementarlo, ya veremos cómo, ¿no? Entonces, esta es la fórmula simple, ¿no? Entonces, va a ser igual al número de ejes simples equivalentes, o sea, de la carga estándar, multiplicado por un factor de proyección. Puede haber otra fórmula, ¿no? En matemáticas hay diferentes fórmulas de proyección, de las matemáticas financieras, pero aquí en pavimento se ha utilizado para el ejemplo este. Hay que tener en cuenta la rata de crecimiento. ¿Y cómo sé cómo crece el tránsito? Pues tengo que fijarme cómo ha venido creciendo, ¿no? Tengo que tomar de diferentes años atrás y ver cómo ha crecido el tránsito. Y lo divido y lo multiplico por el número del periodo de diseño. Pero quiero que entiendan esta fórmula. Ejes equivalentes por el factor de proyección. Y aquí les da el del periodo del diseño, el total. El acumulado para el carril de diseño, y para el periodo de diseño. Entonces, ¿cómo calculamos este NESE? O sea, el número de ejes simples equivalentes, o sea, de la carga estándar. Aquí que tengo, tráfico promedio diario del año base, O sea, que este es igual al tráfico promedio diario semanal, o sea, el actual, más el atraído, más el generado y más del tiempo que me demoré para empezar a construir el pavimento. Ya veremos cómo lo aumentamos. Pues hasta aquí tengo automóviles, buses y camiones. Como a mí solo me interesan los pesados, o sea, los buses y los camiones, este valor lo multiplico por el porcentaje de vehículos comerciales, o sea, de los buses y los camiones. Hasta aquí, ¿qué tendrían? Buses y camiones.
buses y camiones. De estos buses y camiones, ¿cuántos se van en una dirección y cuántos se van en la otra? Entonces aquí lo multiplico por el factor direccional y el factor direccional multiplicado por el factor carril. Entonces, ¿hasta aquí qué llevo? Vehículos comerciales por el carril de diseño. En un día. Necesito de un año por 365 días. ¿Hasta aquí qué llevo? Vehículos comerciales que han pasado en un año. Los voy a convertir a ejes equivalentes, lo multiplico por el factor camión. Lo multiplico por el factor camión. ¿Cuál? ¿Cuál factor camión? Si los pesé, aplico este valor, por este valor. Por este valor. Si no los pesé, aplico la tabla. Ustedes dirían, ¿cuál de estos? Tengo que hacer el cálculo vehículo por vehículo, ¿verdad? O sea que aquí se me prolonga el ejemplo. O sea que aquí tendría que tomar ya cuántos pasaron de un vehículo y hacer este cálculo, del otro vehículo hacer tal, o sea, de manera individual y luego sumar. ¿Sí me entendieron? Pues aquí tendrían los ejes equivalentes, convirtieron a ejes equivalentes. Por eso decía, factor camión, ¿qué es? Factor camión es un número que multiplicado por cualquier cantidad de vehículos comerciales me da ¿qué? El número de ejes equivalentes de la carga estándar. Esto en un año lo voy a proyectar para el periodo de diseño, entonces te aplico este factor de proyección y ahí tengo el valor de N, o sea, el acumulado, número acumulado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido? Entonces, este es el nivel 1. El nivel 2, ¿cuál? ¿Cómo se calcula? Entonces, N lo vamos a calcular ya más exacto, a partir de la extrapolación de una serie histórica. Entonces, yo debo de conocer qué vehículos han pasado, ¿verdad? Años atrás, mínimo 10 años. Si tienen más, pues no se pongan bravos, que el resultado les va a salir mejor. Entonces, toca tener un historial de los vehículos que han pasado, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio para aquí, para 20 años, que voy a proyectar el tránsito, 20 años, entonces yo debo de tener el historial del 2022 hacia atrás, mínimo 10 años. Entonces, en base a ese historial, sacamos estos modelitos, ¿verdad? Un modelo lineal, un exponencial, un potencial, un geométrico, y escojo cuál voy a tomar de estos 4. ¿Cómo escoger? En base a este factor estadístico, a esta correlación. El que más se acerque a uno de estos modelos, que no, que más se acerque a uno, escojo, pero generalmente se ha hecho un estudio de pavimentos hace años atrás y se concluyó que el modelo que más se ajusta aquí en Colombia es el modelo lineal. Entonces vamos a coger el modelo lineal para proyectar a mi periodo de diseño. Entonces, supóngase que estoy en el 2022 y voy a proyectar 20 años, entonces voy calculando de acuerdo al modelo escogido, el del 2023, el del 2024, el del 2025, en base a un modelo que escogí y lo sumo. Ese es el valor de N. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces aquí le vamos a meter toda la estadística. Toda la estadística. Vamos a tener en cuenta una confiabilidad. ¿Qué quiere decir esa confiabilidad? Que el cálculo que estoy haciendo, yo escojo, digo, para el 90% de confiabilidad o para el 95% de confiabilidad. Entonces el diseñador se da una confiabilidad. Y generalmente se le da entre el 90 y el 95. O aquí pueden tomar de esta tablita lo que les recomiendan, ¿no?
dependiendo del tipo de carretera, ya le dice, coja una confiabilidad de tanto. Y de acuerdo a esa confiabilidad, coge este valor de ZR para su cálculo estadístico. Para el cálculo estadístico, ¿verdad? Entonces, el tráfico de diseño será igual a este. El que sale del modelo más este factor estadístico, que puede estar por encima o por debajo. Uno no va a tomar el valor por debajo, sino que lo toma por encima. Incrementa el tránsito por seguridad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, para esto, para que lo entiendan, necesito la presencialidad de ustedes. Entonces, muchachos, los espero el día miércoles. Entre más temprano, mucho mejor, o si no, toca 2 días. ¿A qué horas pueden? En la tarde, por favor. O si gustan, por la mañana le podemos dar mañana y tarde, como quieran. Díganme ustedes. Entonces, mientras lo consultan, con el representante del curso me dice, el día miércoles, ¿a qué horas van a estar ustedes? Los espero en la sala de cómputo del segundo piso de ingeniería. ¿Cuántas fotocopias tengo que sacar? También díganmelo, por favor. Para que ustedes vayan solo a pagar y recoger. Porque si empiezan a sacar fotocopias, pues se va todo el día sacando fotocopias. Son más o menos 20 páginas. Son 20 páginas para que calculen cuánto les van a cobrar. O sea, 20 por cuánto les cobra. 100 pesos o qué sé yo. Cada hoja. Entonces, eso me lo dice. ¿Cuántas fotocopias saco? ¿Y a qué horas arrancamos la clase? Si quieren de mañana y tarde me lo dicen. O solo por la tarde y me dicen a qué horas. Si es a las 2, a las 2. O si no, sería a las 3. Tal como es la clase, pero entre más temprano, mucho mejor. Porque podemos echar 2 días después. Si es mañana y tarde, mucho mejor. Ustedes me dirán. Ingeniero, qué pena, sino que algunas personas, pues también tenemos acueductos de 9 a 1 de la tarde. ¿A qué horas? De 9 de la mañana a 1 de la tarde. De 1 de la mañana, qué récord. ¿Y eso? Será de la 1 de la tarde. ¿Cómo, perdón? No, de 9 de la mañana ¿De las 9 a qué horas? a 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Ah, bueno, yo creo que podríamos arrancar, ¿qué les parece? Bueno, tienen que almorzar a las 2:30, ¿pueden? ¿O a las 3? Quiero que almuercen tranquilamente, descansen un rato. Entonces arrancamos a las 3 sin problema, ¿vale? Listo, O me ingeniero. Pues dicen si arrancamos antes. por mí sí, yo no sé, pues los demás compañeros qué Ahí opinan. consúltenlo si quieren que arranquemos a las 2, o arrancamos a las 2:30, o arrancamos a las 3. Sí, a las 2:30, ingeniero, mejor. Oh, sí. Ok, 2:30. El día miércoles a las 2:30. Díganme cuántas fotocopias saco. Profe, ahorita es que me están enviando todavía personas y más o menos, o mejor ya le digo el número, profe, por privado. Ok, ¿Le envío después su me lo WhatsApp? dicen, ¿no? Listo, profe. Entonces quedamos para el miércoles 2:30, Ajá. ¿no? Y yo ya les 2:30. envío también. Ok, muchachos, entonces. ¿Alguna pregunta? Algo que no hayan entendido. Esto lo van a entender es con el taller que vamos a hacer. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces. Les agradezco su asistencia. Que tengan una feliz noche. Igualmente, Hasta ingeniero, luego. hasta luego, que esté bien. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Luego.